Un día más, dominicanos, un día más, expresión célebre de Jorge Tejeda en la guerra de abril del 65. Y sean mis primeras palabras, expresión de Joaquín Balaguer con la matanza de la calle Espaillá en Ciudad Nueva, para felicitar a las muchachas del fútbol. Balaguer dijo mi primera palabra para felicitar el comportamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí. ¿Cómo vas a felicitar tú si hay un baño de sangre? Pero estas muchachas del fútbol sub-17 ayer me convencieron de que el fútbol está avanzando en República Dominicana. Dieron un grandísimo partido. Perdimos 1-0 de Nigeria, pero Nigeria es uno del equipo fuerte. Y ese uno llegó en el minuto 89. Por poco le sacamos un empate a Nigeria. Nos despedimos con 2 derrotas y un empate, pero creo que ha sido importante para el fútbol dominicano este mundial y la exhibición que dio esa selección, como decía Manuel Acevedo, ante 13.500 almas que estaban ahí en un remozado estadio olímpico. Eso está al primer nivel. Esperemos que ahora no lo dañen ni lo dejen deteriorar y que se mantenga así. Otra cosa, señores, ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aceptó la petición del Ejecutivo de retirar el asunto del proyecto de modernización fiscal. No hubo objeción. Ok, está bien, llévenselo de ahí. Pero yo veo algo que no me está gustando y hago una sugerencia. Yo veo mucha gente llorando más de la cuenta a ese muerto. Incluso hasta con jimiqueo y con guay y con gritos. Demasiado doliente después de muerto. Es bueno que se haya muerto, ya, déjenlo así, déjenlo muerto, de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con que se celebre más de la cuenta. Ayer me enteré con mis amigos de San Francisco de Macorís que los populares, vamos a llamarla así, mantienen el llamado a huelga para el lunes y martes. Yo creo que están medio divididos ellos, pero mantienen el llamado. Ya no tiene sentido. Ellos dicen que hay otras cosas que pedir. El ejemplo que dio este pueblo para tumbar esa reforma fiscal, ese paquetazo, de manera cívica y ordenada. A mis amigos de San Francisco, que dejen eso. Y ya estos días que nos quedan, dediquémonos a enterrar ese muerto y cantarle un merengue, váyase en paz. Ese de Guandulito, Dionisio Mejía. Pero que en los años 70, Rafael Solano, creo que lo cantaba Rico López, lo popularizó a ritmo de merengue. El compadre estaba moribundo, como la reforma fiscal, y decía él que le estaba viendo una mala intención. En los ojos se le ve la mala intención que tiene, que quería llevárselo el compadre también, Barrio, que se murieran los dos, que se muera solo. Señores, dejemos mucha gente que está hablando baba, como dice la amiga mía, y generen consenso y procuren acuerdos, negociaciones, no estén tirando para acá y para acá. Y ojalá que llegue diciembre pronto, que solo faltan 70 días. Damas y caballeros. Buenos días. ¿Esa palabra es tuya, Catherine? ¿Damas y caballeros? No, hablando baba. Hablando baba. Hablando plepla. Pero, buen día. Es más local. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson. Ellos que nos sintonizan, Despierta con CBN. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes en sus hogares. El día de hoy, como señalaba Nelson, 70 días, 69, dependiendo si contamos este o no, para que se acabe el año y agréguele uno más para que venga el año que viene. Porque es así, la vida prosigue, como diría Nelson, tu amigo Rodriguito, su incesante, ¿cómo era? Su agitado curso. Que el curso agitado está en Kazán, y vaya a la ciudad, conquistada por Iván el Terrible, a los tártaros de Crimea. En Kazán hay una cumbre de los BRICS. Mientras Rusia está aislada, perdiendo la guerra, con órdenes de la Corte Penal Internacional de captura a sus líderes, Putin ayer se pavoneó y envió un mensaje a Occidente. No está solo, todo lo contrario. Hay 24 líderes del mundo, entre ellos nada más y nada menos que el presidente de India y el presidente de China. Es decir, que la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, y agréguele a eso Egipto y otros países que quieren entrar, es un claro mensaje de que el mundo unipolar
en realidad camina hacia la multipolaridad. Y en esa multipolaridad el desafío es mantener el edificio del derecho internacional, que es el que preserva los derechos fundamentales. Continúan, como señalaban precedentemente, los ecos de la reforma fiscal fallida. Si se leen los titulares de los periódicos, los comentarios, las opiniones, pues ahora resulta que la reforma es necesaria, pero no esa, sino otra. El problema es que el gobierno no está ni en esa ni en otra y ya pasó la página. ¿Qué pasará? Bueno, eso está por verse. Pueden leer en el periódico El Caribe la opinión que dicen los principales economistas del Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy, donde señalan pues preocupaciones y observaciones en torno a la misma. Y quedó claro, ya para finalizar, la posición del canciller Roberto Álvarez el día de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde en una sesión informativa en torno a Haití habló alto, claro, duro y en español. Para los que decían que era un canciller pro-haitiano, pues yo creo que ayer quedaron despejadas todas las dudas. El mensaje fue una respuesta a lo que había dicho el embajador de Haití ante la ONU, señalando como improcedente la política de deportación del gobierno dominicano y los argumentos y las sentencias emitidas por el canciller a nombre del Estado dominicano, delimitan cualquier responsabilidad con relación al Estado y dejan claro en firme cuál es la posición del Estado dominicano con relación a este parecer que al día de hoy han deportado 25.000 nacionales solo en lo que va del mes de octubre. Así amanece el día hoy, así seguiremos viendo las principales noticias aquí en Despierta con CDN. Bueno, buenos días Federico, Yulisa, buenos días Nelson, a toda la audiencia de Despierta. Llovió en la capital ayer y la ciudad colapsó otra vez. Parece el inicio de un cuento que en este caso tiene visos de tragedia. Y además de tragedia anticipada, porque ya sabemos lo que puede venir si no hacemos lo que hay que hacer, que no está presupuestado, que no está configurado, que no hay reforma fiscal que plantee y que en todo caso de que cuando se empiece a hacer tendremos que asistir a varios momentos difíciles, porque la ciudad ha crecido vertiginosamente, sin ningún tipo de organización, generando pues un caos urbano que pone en riesgo la vida de millones de personas. Ayer llovió poquito y la ciudad colapsó en la mañana. Llovió otro poquito y la ciudad colapsó en la tarde. Coincido con Nelson en que pese a la lluvia, el Estadio Olímpico se llenó de alegría para recibir a la selección dominicana de fútbol femenino que se debatió contra Nigeria. Bonito ese estadio ayer. Me comentaba antes de entrar al programa Neftalí Ruiz que fueron más de 13.000 personas las que asistieron a este evento. Y eso es mucha gente. Y qué bueno que haya sido así, porque eso permitió además que se sintiera la energía y que República Dominicana diera muestras una vez más de que puede organizar un evento de este nivel y que además la asistencia acompaña la celebración deportiva. Las chicas del fútbol, nuestras chicas, yo las vi en Santiago, se lo comenté acá en el programa, debatirse, por ejemplo, contra Nueva Zelanda y caramba, hay que quitarse el sombrero. Chapó a las nuestras, aunque hayan lamentablemente perdido en la jornada de ayer y que lamentablemente ya los números no les dan para avanzar a las siguientes fases del Mundial. Yo creo que han hecho un extraordinario trabajo y que el fútbol, como bien señalaba Nelson, está dando extraordinarias muestras de avance en la República Dominicana. Aparte de esto, compañeros, ustedes mencionan lo de los BRICS. El señor Nicolás Maduro llegó acompañado de su esposa Cilia Flores a Rusia. En la jornada previa lo había hecho Delcy Rodríguez, que es como un señuelo, ¿no? Ella va adelante, revisa cómo va el asunto y le dice, sí, Nico, ven que aquí no te van a meter preso. Y lo que está pasando en Caracas, en casa, es que el que tiene el control en este momento se llama Diosdado Cabello. Y se ha iniciado una suerte de purga, si usted quiere llamarlo así. Yo creo que es una recomposición de los grupos de poder del gobierno de Venezuela, que insisten en aferrarse como un perro rabioso a un hueso hasta que lo robe y lo deja en nada, porque así funcionan los perros del poder en el caso de Venezuela. Hay y ustedes lo conocen bien, una institución que se llama Petróleos de Venezuela, PDVSA. Desde el año 2013, que fue cuando el señor Nicolás Maduro llegó al poder después de la muerte de Chávez, han pasado por PDVSA 8 ministros. O
sea, 8 presidentes de la estatal petrolera. Pues 5 de ellos han sido señalados de corrupción. Qué bello, aquello del hombre nuevo, ¿no? El socialismo del siglo XXI, cómo construye nuevas voluntades y nuevas formas de hacer patria. Pues 5 de ellos han sido acusados de corrupción, 4 están presos. El último es el señor Pedro Telechea, que hasta hace unos días jugaba dominó en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro. Y en este caso yo creo que es una nueva reconfiguración de los grupos de poder dentro del chavismo. Ese grupo de poder que tendrá que ver qué hace de aquí a enero. Venezuela ya está en Navidad, según ellos, porque recuerden que en las elecciones del pasado 28 de julio el resultado les fue adverso. Aunque ellos digan y señalen lo contrario, todavía no presentan los números que los acreditan como ganadores de ese proceso electoral. Entonces el 10 de enero tendrá que ocurrir algo que para ellos resultará un trámite, porque eso es lo que pasa con los que no creen en la democracia, que es quedarse allí. Y el mundo dirá si reconoce o no a un presidente que se saltó absolutamente todos los procesos y que parece quedarse atornillado junto a sus secuaces en el Palacio de Miraflores en Caracas. Yulisa, buenos días. Buen día, buenos días. A propósito de lo que dices, de las lluvias y las inundaciones que ha habido esta semana, bueno, no grandes inundaciones, las inundaciones vienen en noviembre como cada año y ojalá que tomemos las previsiones del lugar que como ciudadanos debemos tomar nosotros primero. Poner la basura donde va, no sacar la basura de noche cuando no pasa el camión y hacer, digamos que estas pequeñas tareas que ayudan a que la ciudad no se vuelva un caos. Ayer cayeron 3 gotas de agua y las horas que tomaron los ciudadanos para poder llegar a su casa fueron épicas y no ha llegado noviembre. Entonces preparémonos para la llegada de noviembre. Hoy hay, por cierto, un tercer simulacro del COE sobre el tema de los terremotos. O sea que si usted está cercano a la zona del COE, entienda que habrán algunos movimientos y que esto se debe a un simulacro. Nada real está pasando, pero podría pasar. Mientras República Dominicana debate sobre si reforma o no reforma, si política de mejor gasto y menos gasto y además política de la evasión, en el mundo pasan muchas cosas. Lo de los BRICS es importante porque allí se está debatiendo entre líderes mundialmente importantes, lo que ellos mismos llaman un nuevo orden mundial. Y ha dicho Putin el día de ayer que esto es irreversible y que es la política contra el dólar. Inclusive están poniendo ya en prueba un nuevo sistema de pago que se llama BRICS Pay, que es la guerra contra el dólar. Dicen ellos que dentro de ese conglomerado de los BRICS, donde están países tan importantes como Rusia, China, India, Brasil, países con economías muy grandes, ellos van a hacer que corran en sus países y para transacciones, sus transacciones internacionales, monedas locales. Y que con el BRICS Pay ellos van a lograr un nuevo orden mundial y que se va a revertir la hegemonía que tiene el dólar. ¿Cómo esto podría repercutir de este lado de Occidente? Pues de múltiples maneras. Hay que prestar atención a lo que está pasando en la reunión de los BRICS, la cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia. Ayer, por cierto, se juraron una especie de amor eterno el presidente de China y el de Rusia, y dijo el señor Xi Jinping que lo de China con Rusia es un apoyo irrestricto, incambiable, sin importar consideraciones, situaciones y situaciones a futuro. Yo creo que a eso hay que prestarle atención porque consideraciones muchas hay. Se confirmó a Dilma Rousseff como nueva presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, donde se depositan los fondos, según decían ellos mismos, el Banco de Desarrollo para los países que conforman esta gran alianza de los BRICS. Y a todo eso creo que debemos ponerle atención. Putin está decidido a tumbarle el pulso al dólar. Veremos qué pasa con las elecciones de Estados Unidos, para las que solo faltan 2 años. Y hay un aviso interesante que ha hecho Israel ayer, porque faltan 2 semanas para las elecciones de Estados Unidos y eso está candente. Ayer en un meeting de Kamala, unas cuantas personas, dijo ella algo que no gustó con el tema religioso y empezaron a vociferarle Donald Trump y aquello, el meeting por poco se va al carajo. La política en Estados Unidos está como nunca en extremo. Y ojalá que estas 2 semanas pasen muy rápido, porque nunca como ahora habían estado polarizadas las intenciones de los votantes y pareciera
que el Partido Republicano, como dice Nelson, en las apuestas va llevando por lo menos la cabeza por delante. Ayer Israel hizo una advertencia importante a la que tenemos que prestarle atención. Dijo que miembros activos y altamente peligrosos de Hezbollah instalan células en América y mencionó como países confirmados por la inteligencia israelí Venezuela, Bolivia y Paraguay. Y dijo que de manera especial hay un núcleo particularmente activo en Venezuela y que esto va a crear inestabilidad en todo este lado del mundo y que para América vienen, digamos que, situaciones a las que habrá que prestarle atención. También dijeron que se coordinan operaciones con Brasil para tener algún tipo de contención del crecimiento de Hezbollah en América, en este caso en América del Sur, pero a todo eso que implica seguridad nacional hay que prestarle atención y es importante también para el Caribe. Vamos a dar un vistazo a qué traen las portadas de CDN y el periódico El Caribe para este miércoles 23 de octubre. El año va como caña para el ingenio y ya los bombillitos de Navidad nos dicen que es tiempo de que tal vez nos vayan bajando la guardia. Karelyn, buenos días. Gracias, buenos días. Iniciamos con el periódico El Caribe y miembros del equipo técnico del Partido de la Liberación Dominicana, quienes fueron los invitados a la entrevista especial del periódico El Caribe y CDN, abordaron el panorama económico, entre otros temas. Continuamos con el presidente Luis Abinader, que admite la mano de obra es un reto para la producción en agricultura. Además, tenemos las declaraciones del canciller Roberto Álvarez, quien advierte de riesgos sobre la violencia en Haití durante su ponencia en la ONU. Y cerramos con el economista Magín Díaz, que dice que es tarea pendiente la revisión de incentivos tributarios. En la contraportada hablamos de deportes y de los Celtics, que inician la temporada con triunfo ante Knicks. El equipo de Boston igualó un récord de 29 triples en la victoria 132-109. Al Horford encestó 11 puntos. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de las autoridades de migración, que informaron que han deportado a más de 28,000 haitianos indocumentados en operativos. Continuamos con temas políticos y es que Danilo Medina y Francisco Domínguez Brito se inscribieron por la presidencia del PLD y cerramos en la justicia con temas entre estos que la pastora Rosy Guzmán dijo que confía en que Dios tiene el control del caso donde está imputado de corrupción. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Muchas lluvias ayer, incluyendo horas de la madrugada y al amanecer también llovía. Vamos a ver qué está ocasionando estos aguaceros continuos. Jim Suriel y el reporte del clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas en República Dominicana debido a que hay varios fenómenos atmosféricos en nuestra región. De manera especial, los efectos de una vaguada que hace varios días ha estado incidiendo en el territorio nacional. También continúan los efectos indirectos de la tormenta Oscar, la cual ha impulsado núcleos nubosos hasta el territorio nacional, pero también ha generado un flujo de vientos desde el sur y en ocasiones desde el sureste, aumentando así la entrada de humedad al territorio nacional, lo que ha mantenido la sensación térmica calurosa en gran parte de nuestro país. Hoy tendremos la cercanía de la onda tropical 49, este fenómeno moviéndose hacia el oeste. Y esos factores estarán combinándose para extender las posibilidades de lluvias durante las próximas 24 a 48 horas en nuestro país. Para hoy tendremos la producción de más precipitaciones ahora en la mañana hacia el sur, sureste, también hacia el este del país y hacia el noreste. Pero será después del mediodía que incremente el potencial de los aguaceros, de manera especial hacia el norte, noroeste, cordillera central y zona fronteriza.
Veremos al final de la tarde, inicio de la noche, algunas precipitaciones hacia el noreste del país. Y para la noche, los periodos lluviosos volverán a establecerse en el litoral caribeño. Así que las precipitaciones volverán a activarse en el territorio nacional con la cercanía y el tránsito de esta onda tropical que se moverá hacia el oeste en nuestra región. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, Yusuf. Regresamos con más Despierta con CDN. A ustedes gracias por seguir allí. A los que se conectan a esta hora, un abrazo. Feliz ombligo de la semana, miércoles 23 de octubre. A los niños que nos sintonizan, a mi hijo Gonzalo, que creo que está por allí también. A todos, gracias por conectarse. Y también a los amigos de Facebook Live, que leo sus comentarios a continuación. Rapidito, ahí está Solani Corporal. Les digo rapidito porque hoy tenemos una entrevista densa. Van a estar con nosotros representantes del Partido de la Liberación Dominicana y es densa por el contenido, pero también porque son 4. Es Charly Mariotti, Soraima Cuello, Guarocuya Félix, gracias Federico, y Luis Reyes. Ellos 4 van a estar hablando sobre el qué pasa ahora con el tema de la reforma fiscal y lo que opina el partido opositor. Está por allí Monchi Hiraldo desde Navarrete. El tránsito muy congestionado a diario. Se necesita la terminación de la circunvalación. Si el tránsito está congestionado en Navarrete, yo no te quiero ni contar lo que pasa por aquí en la capital. Esto es un pandemonio. Yo me tardé, señores, 1 hora y media. 1 hora y 40, en un recorrido que normalmente uno se puede tomar 10 minutos. 1 hora y 40, a las 5:30 de la tarde. El que tiene que atravesar por esa situación todos los días no puede estar bien. O sea, como dice Federico, tiene que ir sí o sí al psicólogo, al psiquiatra, a hacer yoga, a lo que usted quiera, a lo que usted quiera. Miren, Dalvi Rodríguez con nosotros también desde la provincia de Jabón. Miriam Borges, feliz y bendecido día ese gran equipo de Despierta. Daniela Rodríguez, buenos días, Dios los bendiga, estamos ganando los escogidistas, eso sí es bueno, esa sí es una buena noticia, Daniela. Estamos arriba, en el tope. Yo no voy a decir lo que nos dicen los de los otros equipos, pero tú sabes lo que es. Ojalá nos mantengamos ganando. Héctor Franco con nosotros dice, ayer vi a Laura Izquierdo sentada a la derecha de Catherine. ¿Cómo es eso? Bueno, debe ser ¿Eso será siendo honestos? En siendo honestos, sí. Claro, la pantalla, ella estaba a la derecha tuya. Pero siempre es así. Todos los invitados se sientan en ese lugar, por eso. No, pero es que ella lo vio así. Sí. Si ella lo ve de frente, le queda a la derecha. Le queda a la derecha. Eso de la cumbre para diezmar el dólar revela que el hecho de que no haya guerra no significa que haya paz. Kamala Harris sigue en picada con sus actuaciones infantiles. Balaguer entregó el ITEVIS en un 6% y el PLD con sus reformas la entregaron en más de 18%. Paz a la pastora en sus 7 años en la cárcel. Jocelyn Martínez dice, Catherine, mientras más llueve, más calor. También es cierto, Jocelyn. Mel Argüello dice, la falsa humildad es una de las caras más peligrosas de la soberbia. Wow, Mel. La anoto, buenaza esa frase. Sibao Alonso dice, muy buenos días, yo creo que no se puede hacer una reforma hasta que no metan presos a los corruptos y a los evasores de impuestos. Pedro Celestino Rodríguez dice, el Club de los Leones Mao cumple 53 años, felicitaciones. Igualmente nos sumamos allí. Guadalupe Graciano está en Asua. También está Jeffrey Rodríguez, dice, feliz miércoles después de los operativos, la migración haitiana en Las Terrenas está mucho mejor. Aquí en Las Terrenas había muchos inmigrantes haitianos, temperaturas cálidas precisamente desde allá. Gracias, Jeffrey. Dale un tiempo, Jeffrey. Dale un tiempito, porque yo creo que usted le abre la puerta por un lado, o sea, lo saca por una puerta y entran por otro. Pero después tú nos dirás si eso se mantiene. O Dani Peña, buenos días, a Donald Trump no le gana a nadie. Y a Maduro que se prepare. Por cierto, Kamala Harris dijo que no utilizaría la fuerza para el tema de Venezuela, que las sanciones están allí y que ellos han actuado y que han dicho lo que piensan sobre el tema de las elecciones. Amparo Díaz dice que desde que... Oye, lean ahí, yo te lo voy a decir ahora. Lo que pasa es que yo no voy a hablar así de mi programa, pero la gente está leyendo en la pantalla. Vámonos a entrar en materia, querido compañero Yulisa, Federico. Así es, bueno.
El gobierno dominicano afirmó de manera enfática ante el Consejo de Seguridad de la ONU ayer en voz del canciller que no puede aceptar el llamado insensato a parar las repatriaciones de haitianos, lo que equivaldría a una frontera abierta. Y eso nunca se va a permitir, dijo el canciller en la ONU. Vamos a ver lo que nos cuenta nuestra compañera Yanela Pimentel. Lamentar de manera tajante la situación alarmante de deportaciones en masa de nuestros compatriotas por parte de la República Dominicana. Reconocemos el derecho inalienable de todo Estado a gestionar sus fronteras y llevar a la práctica políticas migratorias, pero estas acciones deben ajustarse a los principios fundamentales del derecho internacional, en particular los que garantizan el respeto de la dignidad humana y los derechos de los migrantes. Esta posición del representante de Haití en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas fue la que provocó la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta. Y es que según Álvarez, pedir que se detengan las deportaciones de haitianos es incentivar a una mayor migración irregular en el país. Esto jamás lo permitiremos. Al día de hoy tenemos en nuestras escuelas a nivel básico y primario 147,000 estudiantes haitianos. El 16% del presupuesto de salud de República Dominicana ha sido dedicado a haitianos. Calificó como inaceptable que los países que se comprometieron a estabilizar a la vecina nación no hayan cumplido con su promesa. A 4 meses del despliegue de los primeros miembros de la MSS y pese a sus indiscutibles esfuerzos, se esperaban resultados más contundentes. Roberto Álvarez indicó que la garantía de la estabilidad de esa nación caribeña debe incluir la celebración de las elecciones. Esto es algo que nos preocupa legítimamente, dado que el estado actual de ese país impacta directamente sobre el nuestro. La decisión del gobierno dominicano de deportar 10,000 haitianos hacia su país cada semana ha encontrado rechazo en la comunidad internacional. Yanela Pimentel, CDN. Ha sido muy clara la intervención del canciller de la República, Roberto Álvarez, lo ha dejado prácticamente aclarado. República Dominicana ha sido objeto en esa misma ONU recientemente por parte del Comité de Transición de Haití, en voz de su canciller, de la canciller Dominique Dupuy, de ataques permanentes porque República Dominicana anunció repatriaciones. Se ha quedado ya claro en la misma ONU que la fuerza de intervención keniana que se llevó a Haití ha sido un fracaso. No ha bajado la violencia, no ha bajado el nivel de delincuencia, ni de persecución, ni de crímenes, asesinatos, violaciones, secuestros, nada de esto ha bajado. Y no ha habido tampoco más fondos en montos importantes que permita crear o ampliar la intervención de Kenia. Se hablaba de grupos, diferentes grupos que llegarían a Haití para fortalecer la fuerza keniana, pero esto no ha sucedido. Hubo 2 o 3 fortalecimientos, pero las cosas se quedaron ahí. República Dominicana, ante la situación y la escalada que tiene Haití, ha decidido desde hace aproximadamente 2 semanas aumentar las repatriaciones. Y siempre que esto se haga cumpliendo con las normas de derechos humanos, con la protección al bienestar superior del niño, que ayer habían denuncias de que se estaban llevando niños al vacacional donde se está utilizando migración para clasificar estas personas y deportarlas, y que los niños estaban llegando solos sin sus padres, pues eso es algo que tiene que ser corregido. República Dominicana, más allá de esto, tiene que cumplir su ley migratoria. Y siempre que esto se haga de la forma correcta, en apego al cumplimiento de la ley, y llevando los nacionales haitianos del otro lado de la frontera, que no se dejen cerca para que puedan devolverse pagando un peaje, pues esto tiene que apoyarse. Hacerlo correctamente, no permitir la corrupción en la frontera y que el apoyo de la ciudadanía sea irrestricto
a la posición del gobierno de hacer las repatriaciones en vista de que no hay apoyo de las autoridades de Haití para darle documentos a estas personas para que puedan tener algún tipo de tránsito legalizado por República Dominicana. No hay manera de darle carnet provisionales si ellos no tienen algún tipo de identificación, y esto hace difícil que República Dominicana pueda tener estas personas de manera regular. No digamos que es legal porque no hay personas ilegales, hay personas en condición de irregularidad por documentos o por visas, como es el caso de los haitianos, pero hay que hacerlo siempre en apego al tema de los derechos humanos y al principio del bienestar superior del niño. No se pueden llevar niños solos a centros de detención, pero la ciudadanía, si esto se cubre, tiene que apoyar irrestrictamente las operaciones que está haciendo el gobierno. Ojalá y que esto, más allá de un discurso, sea una propuesta firme y que esto, Catherine, Nelson, Federico, sea socializado con el tema legal de las invitaciones a personas irregulares para trabajar en la economía dominicana, el tema del campo o la agricultura, el tema de la construcción y muchos otros temas. No dependen solamente de que los haitianos quieran venir a República Dominicana, depende de que quienes los emplean de manera irregular deben tener también algún tipo de sanción y de respuesta. Esta semana y la pasada se ha detenido personal militar, policial y civil traspasando o trayendo ciudadanos ilegales a República Dominicana. Ayer atraparon una camioneta o un camión que traía 9 personas debajo de hoja de plátano. Otros los han atrapado en ambulancia, los han sacado hasta en vehículos oficiales, y hay que reconocer el trabajo de las fuerzas del ejército que, aún siendo personal militar o policial, han pasado la responsabilidad y han detenido el vehículo, sacado a las personas y entregado los responsables a las autoridades. El tema haitiano. Miren, señores, 5 ideas, pero a nivel de titulares. Eso de los derechos humanos, que se cumplen los estándares internacionales, que dice Yulisa, yo lo suscribo enteramente. Hay que insistir en ese aspecto. Nosotros apoyamos las medidas de control migratorio que está estableciendo el gobierno dominicano, lo apoyamos irrestrictamente, pero ojo, cumpliendo los protocolos y los estándares internacionales. Número 2, el propio director de migración, el nuevo director, el flamante director, empleó ayer la palabra negocio, que va a acabar con el negocio de traficar haitianos. Eso lo dice el director de migración, porque todo el mundo sabe que eso es un negocio. Pueden deportar 10.000 en una semana y entran 8.000 entre los 3 días siguientes. Tercero, la mano de obra haitiana. Ayer el presidente Luis Abinader recibió un reconocimiento de la Asociación de Hacendados y Agricultores, un evento anual que ellos hacen. Y ahí el mandatario, en sus palabras, dijo que el gran reto que tiene la agricultura dominicana es el asunto de la mano de obra. Él no desmenuzó mucho el tema y las ideas, pero todo el mundo sabe a qué se está refiriendo y las presiones que hay ahora mismo de productores de arroz, de maíz, principalmente de la línea noroeste, que tienen el grito al cielo porque le está escaseando la mano de obra. Y lo último es la intervención del canciller. Él habla de insensatez, pero ¿cuál es el contexto? Dice el canciller que en estos días mataron, creo que fue 110, 115, en un poblado cerca de la frontera por el sur. Y en un país que la banda maten 115 en una tarde. Civiles. Civiles. ¿Y qué país es ese? Entonces dice el canciller, es una insensatez, pedimos nosotros que no tomemos medidas migratorias cuando eso está ocurriendo ahí, y eso puede desbordar nuestra frontera. Eso se llama un legítimo acto de soberanía. Lo dejo así. Bueno, poniéndole número a la palabra del canciller, porque uno ve el porcentaje y pasa a la página, pero a tiempos fiscales, donde el dinero ahora de repente adquiere tanto valor, el 16% del presupuesto de salud del 2024 para un presupuesto de 146.277 millones, son 23.000 millones de pesos en servicios de salud a los nacionales haitianos. Y si cogemos los 297.041 millones del presupuesto de educación, lo dividimos entre 2.300.000 estudiantes redondeados, nos sale a 130.000 pesos cada estudiante. Si lo multiplicamos por 140.000 redondeados, estamos hablando de 18.000 más. Solamente en educación y salud el Estado Dominicano está gastando 41.000 millones de pesos.
en personas que están haciendo una labor, muchos de ellos, en personas que son necesarios y en seres humanos a los cuales le tenemos la obligación moral y legal y humana de brindarles esos servicios, porque están aquí. Entonces, hay que decir que si no estuvieran aquí, si se ejerciera el control migratorio efectivo, si se acabara con el negocio que dice el almirante Lee Ballester, que no lo decimos nosotros, aunque todos lo sabemos, pues quizás podríamos ayudar un poco a nuestras precarias y magras finanzas. Nosotros podemos decir, sumándonos a lo que dice Yulisa, que no habíamos visto con tanta repetición, titulares y noticias, de que agarraron y sometieron un camión allí, de que agarraron y sometieron un carro allí, y de que agarraron a unos militares por aquí, porque eso es lo que está pasando. Porque es muy fácil cortar la soga por el lado más fino y decir que las maternidades están llenas de mujeres haitianas, pero explíqueme usted cómo una mujer embarazada, en la definición máxima de vulnerabilidad de un ser humano, que es una mujer en estado avanzado de gravidez, como una mujer de 8 meses y medio puede atravesar 250 kilómetros de Malpaz y ponerse en la maternidad de Altagracia, pasando por 11 puestos militares. ¿Cómo si no es negocio? Entonces, no cortemos por el lado más fino. El problema está en la frontera, el problema está en lo que dejan pasar. Y bueno, hay unos fallos estructurales, una falencia histórica, un negocio, un saber hacer en torno a eso, donde hay militares, empresarios, autoridades políticas de oposición y de gobierno de todos los partidos, tiempos y épocas y espacios, y eso hay que cambiarlo. Bien por migración, que esté sancionando en esta forma, deben de reforzar el tema, y hay tecnología, y no es costosa, con los body cams quizás, para poder garantizar que se vea la traza y cómo se respetan los derechos fundamentales de los inmigrantes que son atrapados en esa condición, y desde luego, deben darle cumplimiento a la ley de migración, porque la ley dice que se ponen sanciones de 50 salarios mínimos a quienes contraten migrantes ilegales, y aquí estamos soslayando, y el Senado aprobó ayer en 2 lecturas de urgencia una modificación a la ley de migración, y estamos soslayando el hecho de que ese articulito de la ley, no es que no lo estamos aplicando, no, es que estamos buscándole el bajadero. Es que los bananeros tienen 16,000 personas que están diciendo que necesitamos regularizarlo. O sea, me estás diciendo que tiene 16,000 personas sin estatus regular. Me estás diciendo que tiene 16,000 multas de 50 salarios mínimos pendientes sobre la cabeza. Y los constructores en el este por igual, y los arroceros por igual, y los cacataleros por igual, los cafeteros también, y los que siembran maíz. Y todo el que necesita mano de obra barata, está el grito al cielo, y entonces ¿a quién le ponemos la multa y cómo se la ponemos? Es hora también de discutir otros aspectos del modelo económico estructurado sobre la base de mano de obra barata y precaria. Señores, ¿cuánta falta la verdad con el tema haitiano? Estaba viendo que ayer en el Consejo de Seguridad también se pronunció el representante de Rusia y decía que Rusia estaba exhortando a los partidos haitianos a superar sus diferencias y a asumir el destino de su país sin injerencia, y a que vayan a las elecciones hasta antes del 2025. Ayer el canciller Álvarez decía que plantear esa posibilidad era irreal, era no conocer cómo funcionaban las cosas en Haití. Y yo creo que sí, que en el escenario de crisis absoluta que vive la vecina nación, se debe hacer un llamado a que se busque la manera de, sobre todo, sacar a la gente que está allí de esa tremenda tragedia que significa vivir con el azote de las bandas, con el terror, la violencia, la violación a los menores de edad, a las mujeres. Todo eso constituye la más grave violación de derechos humanos que pueda pasar por la cabeza de este continente en este momento. Entonces, yo creo que Haití debe empezar a pensar y a decir en casa qué es lo que están haciendo y qué ha sido ineficiente para atacar con esa plaga que ha acabado con su nación. Y esa plaga, entre otras cosas, pasa por la falta de acuerdo, porque la inacción se ha vuelto parte de la receta política en los últimos lustros, en fin. Y porque también hay instituciones internacionales que juegan a la crisis, que les interesa que la crisis se mantenga, porque si no los presupuestos no tendrían ningún sentido. A mí me gusta, por ejemplo, ver cuando estos países en crisis exigen a otros, entre otras cosas, que bueno, que no vulneren derechos humanos, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Y como migrante mal podría yo no inscribirme en esa tesitura. A las personas hay que tratarlas como personas, no como animales.
hay que tratarlas cumpliéndoles todos sus derechos. Pero también es cierto que los países tienen sus normativas. Pero ¿de dónde viene la ausencia de normativa? De Haití. ¿Por qué esta oficina que se llama Grupo de Trabajo de la Agenda de Identidad Legal de la ONU no ha instalado una oficina permanente en la vecina nación para poder proveer de documentación a todos y cada uno de los ciudadanos haitianos? En caso de que lo hayan hecho, han fallado. Así como ha fallado esta misión encabezada por Kenia, que apenas tiene 400 policías para atender a un problema que está afectando a millones de personas. 400 policías, es que eso usted no tiene ni que explicarlo, es que se cae de maduro, es que es absolutamente ineficiente e iluso pensar que 400 hombres pueden parar con esa tragedia en un país con tantas dificultades. Yo creo que lo que hay que apostar una vez más es a una migración segura, ordenada, regular, a que si República Dominicana ha decidido que la ley se cumpla como tiene que pasar, pues eso debe tener dos ingredientes. Uno, la repatriación de personas con estatus totalmente irregular, pero también que cesen las acciones en las que los pocos haitianos que tienen documentación legal son sustraídos de los mismos. Hay suficientes informes que revelan y suficientes trabajos periodísticos que revelan cómo estos individuos se les quitan sus documentos. Entonces ya tienen dificultad para obtenerlos y una vez que son detenidos, se les quitan los pocos documentos que tienen. Entonces una migración segura, ordenada y regular es a lo que debemos aspirar. Yo quiero tener la otra cara de la noticia. Sí, estamos repatriando a todos estos irregulares, pero en migración estamos regularizando a todas estas personas que tienen documentación legal. Y de esa manera quizás se puede explicar al país, sobre todo en esta relación indivisible, cómo es que se avanza precisamente en un proceso migratorio seguro, ordenado y regular. Vamos a pausa. Regresamos con más Despierta con CDN. Hoy nos trasladamos a nuestra sala de almuerzo, a nuestro comedor acá en el periódico El Caribe, para recibir a los representantes del área económica del Partido de la Liberación Dominicana. En principio quiero saludar y dar las gracias a Charly Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, también Guarocuya Félix, quien es el secretario de Asuntos Económicos de la entidad morada, también fue director de asuntos de la DGI, de la Dirección General de Impuestos Internos, Soraya Cuello, quien fue candidata a la vicepresidencia de la República, licenciada en contabilidad, pero también tiene doctorados y distintos posgrados y máster, experta en varias áreas, además del ámbito educativo. Y Luis Reyes, exdirector de presupuesto. A todos ellos, gracias por estar con nosotros. Voy a arrancar con Charly Mariotti, el secretario general del partido, para que nos dé en principio la perspectiva general de la organización morada sobre el retiro del proyecto de reforma fiscal o proyecto de modernización fiscal que ha decidido el gobierno del presidente Abinader. Gracias, como siempre agradecido de Multimedios El Caribe, de verdad que sí. ¿Y por dónde comenzamos? Mira, nosotros creemos firmemente que el gobierno se ahogó en su propia sangre, fue víctima de su propia sangre. Porque ahí están los datos. El mundo de hoy puede ser tan fácil y a la vez tan complejo, porque tenemos una realidad que se llama redes sociales. Todo camina prácticamente a la velocidad de la luz y nada se pierde. No hay que ir a una hemeroteca, no hay que ir a buscar un archivo de casetes, de VHS, nada por el estilo. Todo está ahí. Y está ahí a nivel de un clic, a nivel de un dedo. Entonces, el gobierno se pasó 4 años, diciéndonos a nosotros
que la economía dominicana era un primor, que la gestión del gobierno era todo un primor, que su gestión era tan eficaz y tan eficiente que le sobraba el dinero, que les rendía el dinero. Pero sin embargo la fiesta seguía y la fiesta seguía y la fiesta seguía. Cuando comenzamos, el PLD fue el primer partido que asumió posición respecto a la reforma. Aquí solo falta Richard Medina, economista, graduado en Harvard, una joven, ya no es promesa, un joven talentosísimo del PLD, y solamente falta Juan Ariel. Y cuando nosotros respondimos, lo hicimos primero, que eso es bueno que salga y que quede hoy, se dé por sentado, porque siempre nos van a estar sacando que el PLD hizo una reforma en el 12. Y aquí están hombres y mujeres claves de todo ese proceso, que yo espero que contextualicen, que nos pongan en contexto aquella reforma, las finanzas públicas del momento, la gestión del gobierno, el nivel de inversión pública del momento, también para un poquito, digamos, desmoronar y desbaratar fantasmas. Ahora, cuando el gobierno dice, vamos con la reforma, de repente nos dimos cuenta que las cosas no estaban tan bien. Y el gobierno nos pide una reforma cuando el gobierno ha gastado 122.000 millones, ha presentado la nómina pública en 122.000 millones. El gobierno nos dice, necesitamos dinero, ya no nos rinde, ya no nos da, cuando las pensiones de gente que, la gran mayoría de pensiones políticas, ¿de acuerdo?, con fines electorales y clientelares, llegaron a 26.000 millones. El gobierno nos pide y nos dice, miren, apóyennos por las finanzas del presente y por las finanzas del futuro. Pero el gobierno nos dice que la energía eléctrica subió un 35% promedio y sin embargo el déficit de las sedes supera los 24.000 millones a pesar del aumento de la energía eléctrica y el aumento de los apagones. Y ni hablemos de la publicidad, y ni hablemos de todos los gastos superfluos e improductivos. Entonces, es en ese contexto que el gobierno se aventura. ¿Nosotros qué dijimos? No es posible. No es posible. Esa reforma es imposible. Porque además nadie conoció nunca un documento base. Nadie conoció nunca, a nadie se le presentó nunca efectos posibles en el corto, en el mediano plazo. Corto y mediano plazo. ¿Qué va a pasar en el contexto general de la economía si se cumple y se aprueba como ustedes se lo propusieron? Eso nunca se hizo. Y termino diciendo lo que hemos dicho de manera responsable. Ahora todo el mundo aplaude, para mí es un ejercicio un poco hipócrita el aplauso. Ay, qué bueno que la retiró, la indulgencia, la benevolencia, el presidente que escucha. Eso no es una escucha activa. Escucha activa es me siento. Escucha activa es discuto. Escucha activa es vamos a ver tus puntos de vista y vamos a ver los míos. Eso es escucha activa. No nos engañemos. Entonces, de repente, aparece el rechazo natural de toda una población. Nosotros saludamos la resistencia, la civilidad, la resistencia del pueblo dominicano, la manera en que se expresó como debe ser, porque el PLD siempre ha sido un partido garante de la paz y el bienestar en la República Dominicana, de esa paz y ese bienestar que nosotros fuimos grandes responsables para que hoy exista esa clase media sostén de esta democracia con todas sus debilidades, pero democracia al fin. Entonces, se retiró lo que nunca debió presentarse.
Se retiró lo que nunca debió presentarse. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo no soy economista y me encanta andar siempre bien acompañado del talento, la profundidad y la sabiduría cierta, que no necesariamente es la mía. Bueno, se dice que el enfoque de la reforma es la recaudación. Aquí tenemos un recaudador por excelencia, Guarocuya. ¿Cómo usted vio el asunto de cómo fue enfocada? Pero más que eso, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que viene ahora? Mira, Nelson, esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Ahora qué? Es cierto que lo que hubiésemos esperado es que el gobierno hubiese tenido otra alternativa de propuesta. Tal como ha dicho el secretario general, el Partido de la Liberación Dominicana fue el primero que cuestionó el contenido de esa reforma, no la necesidad de que el país tuviese una estructura fiscal diferente. Ese es un mandato que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y lo que hubiésemos esperado es precisamente eso, que el gobierno hubiese tenido un conjunto de opciones de política que hubiese dado ese margen para tener un diálogo no solo con la sociedad, sino con todos los agentes económicos, sociales y políticos, que hubiese permitido una aproximación sobre qué es el paso siguiente que debe darse. Ahora lo que podemos tener es una situación donde el gobierno tendrá que hacer ajustes por un lado del gasto, ajustes que son necesarios. Yo creo que el secretario general nuestro ha explicado claramente cuáles son los gastos que incrementó el gobierno, que anulan prácticamente la propuesta de reforma que habían presentado. Por lo tanto, no es una propuesta de reforma que cerraría la brecha fiscal. El otro tema es recurrir al endeudamiento acelerado, es decir, seguir acelerando el endeudamiento con los costos que eso tiene para la sociedad. Digamos que la pelota está en la cancha del gobierno, es el gobierno que tiene que decir cuál es el siguiente paso que va a dar en este momento, luego que ha retirado la propuesta. Luis, ya vimos con el retiro de la ley de modernización fiscal pasado sábado por parte del presidente. ¿Cuál es la reforma que el pueblo no quiere? Pero ¿cuál entonces debería ser la reforma posible? ¿Qué lineamientos debería tener esa reforma? ¿Qué mínimos tendría que incorporar? Sobre todo a la luz de la necesidad de contar con un pacto fiscal como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Quiero comenzar por lo último, porque ciertamente el retiro de la reforma tiene una serie de implicaciones de corto, mediano y largo plazo, que yo espero que podamos ver en detalle. Realmente las implicaciones son más profundas de lo que se ha comentado. En sentido general, se han limitado a felicitar al presidente por su disposición de retirar la reforma, pero en realidad eso lo que abre es un montón de incertidumbre y de cuestionamiento que deberían de tocarse, de tratarse en profundidad por el bienestar del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué cosas hemos aprendido de lo que se presentó como proyecto de reforma? Primero, que hubo un rechazo a una reforma que era claramente regresiva. Entonces, ¿qué debería de tener como lineamiento? Una propuesta que no tenga esa carga de regresividad y que preferiblemente sea progresiva, pero además, esta propuesta que se denomina a sí mismo como una propuesta de reforma fiscal para una reforma para la modernización fiscal, de modernización no tiene nada. No toca el tema de los tributos relacionados con la economía verde, con la economía naranja, no toca el tema de elevación fiscal, no toca el tema de la informalidad. Tiene un problema adicional, y es que la carga es sobre las mismas personas que ya hoy día están contribuyendo. Entonces, eso es lo que debemos de aprender, y eso es lo que deberíamos de de buscar un diseño de política que precisamente permita incorporar esas cosas. Una reforma verdaderamente moderna y que incorpore respuesta a los problemas fundamentales que tiene la tributación hoy día. ¿Cómo es posible que no tenga un diseño más agresivo para incorporar a la tributación a aquellas personas que están omisas, es decir, que no son conocidas por la administración tributaria? Solamente había un esfuerzo, que era el esfuerzo de incorporar a aquellas personas que ganaban más de 52,000 pesos mensuales, pero eso no es suficiente. Entonces, hemos aprendido de
este esfuerzo fallido por parte del gobierno, qué cosa no deberíamos de incorporar en un proyecto de reforma. Y eso ya es un paso de avance. Ahora, yo creo que el gobierno debe de reaccionar a la situación que se ha creado, y dar un paso de avance y entonces definir un curso de acción. Porque si no define un curso de acción, lo que vamos a tener es una situación de incertidumbre donde aún aquellos sectores que quieran colaborar con el gobierno no van a poder hacerlo, porque el único que está en capacidad de definir un curso de acción de cuáles serían los próximos pasos es el gobierno. Nosotros sí sabemos ya qué cosa no quiere la población dominicana. Ya la población se pronunció sobre eso, ya tenemos los lineamientos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Trabajar en función de eso para tratar de ayudar a garantizar que el país preserve la estabilidad macroeconómica y además de preservar la estabilidad macroeconómica, que siga creciendo en términos de bienestar, en términos de estabilidad política y social. Soraima, a propósito de las interacciones que menciona don Luis, en este proceso, al igual que en otros que vienen por ahí, ¿cuál es el ánimo del PLD para dialogar? Y lo pregunto porque ahora mismo, con lo que ha ocurrido con lo de la reforma fiscal, se le enrostra al gobierno que no llamó al diálogo, que no consultó. Las opiniones surgieron después, o sea, se consultó, pero después que el proyecto fue sometido. Me gustaría saber, porque para que haya diálogo se necesita un escenario, no sé si en este caso sería el CES, y también se necesitan interlocutores. ¿Está dispuesto el PLD a participar en un diálogo con el gobierno sobre este y otros temas? Bueno, ahí yo pienso primero que el gobierno está mandando un mensaje que a mi juicio no es el adecuado para la sociedad dominicana, pues al cerrarse en este momento a un diálogo entre los sectores, no muestra lo que todos quisiéramos tener. Un gobierno que real y efectivamente escucha las necesidades nacionales, un gobierno que asume la responsabilidad de revisar la calidad del gasto público y a su vez de conocer las diferentes propuestas que tienen no solamente los partidos, sino la sociedad en su conjunto y, claro está, los sectores productivos. En ese sentido, y me atrevo a decirlo, creo que no es una actitud responsable en este momento no plantear la apertura a un diálogo en el marco del Consejo Económico y Social, en el CES, como está establecido ya en normativas nacionales. Y como Partido de la Liberación Dominicana hemos dado demostraciones a lo largo de los años de ser un partido que siempre se abocó al diálogo, a la generación de consenso, a la escucha y que ha estado dispuesto a colaborar siempre del lado del pueblo para que nuestra República Dominicana siga avanzando. Y en ese sentido, yo sí quiero hacer un llamado a la sociedad, porque aunque no es lo que quisiéramos, al día de hoy tenemos que mantenernos alerta, pese al costo que implican estas reacciones continuas del gobierno. Y cuando hablo del costo, implica un costo de mantenernos todos analizando a profundidad el impacto que pueden tener diferentes normativas que se depositan en el Congreso sin el debido consenso y que pueden terminar lesionando mucho a la sociedad dominicana. Y un ejemplo de eso es la promulgada ley del que crea el DNI, que incluso nos ha bajado en puntuaciones a nivel internacional, como ustedes también han visto, en materia de libertad de expresión. Pero no solamente esa, han habido un sinnúmero de legislaciones, de anteproyectos de ley, proyectos de ley, que tuvieron que ser retirados por el Congreso porque la sociedad ha estado como veedora activa y dando este tipo de alertas. Pero es muy fácil decir que se retiran, pero ustedes se imaginan el costo económico de retrabajo que eso implica para las organizaciones cuando tienen que incluso dedicarle horas para hacer el análisis a profundidad de cómo está impactando, pues previamente no han sido consensuados, se desconocían antes de presentarlas en el Congreso. Entonces yo de verdad hago un llamado a que nos mantengamos alerta, pero también un llamado a fortalecer la capacidad de coordinación del gobierno, la coordinación interinstitucional y a llegar a consensos,
porque hay una gran diferencia entre gobernar un Estado y administrar una empresa privada. Gobernar requiere visión, requiere también concertar entre las diferentes fuerzas políticas y entre los diferentes actores. Y es un poco lo que hemos visto que no ha venido ocurriendo en estos 4 años de la gestión de gobierno, lamentablemente, porque no es lo que quisiéramos tener. Entonces, como partido, hemos estado siempre dispuestos y participamos en su momento, en el marco del CES, en todas las comisiones que se crearon, y como equipo técnico hemos estado aportando desde nuestras diferentes áreas del saber. Y en este momento también. Lo que sí hemos solicitado son los estudios técnicos. Nadie ha visto los estudios técnicos que avalen, por ejemplo, la eliminación de las instituciones, donde el gobierno planteó que se iban a estar teniendo algunos ahorros. Sin embargo, al día de hoy también hay contradicciones a lo interno del gobierno, porque algunos dicen que se van a eliminar posiciones públicas, otros dicen que no va a haber reducciones de personal. Entonces usted se pregunta, ¿dónde van a tener el ahorro de manera específica? ¿Cuál es el plan? Porque una cosa es, dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que tú quisieras lograr, pero ¿cómo lo vas a lograr? Entonces ahí la planificación, la hoja de ruta, el análisis específico de cómo impacta no solamente la nómina pública, los gastos, la calidad del gasto en sentido general, sino cuál ha sido el estudio profundo que te ha llevado a hacer esta propuesta. Nosotros, nadie la conoce en el país. Entonces es ese llamado a que se maneje de manera más transparente también lo que se ha estado, digamos, trabajando internamente en el gobierno para nosotros tener mayor evidencia de si las propuestas son acertadas y poder hacer recomendaciones más puntuales. Bueno, al secretario general, el Partido de la Liberación Dominicana está inmerso ya en la etapa final de su 9º Congreso. Me gustaría que nos puedan compartir algunos detalles y especialmente de cara al domingo, la cantidad de miembros del Comité Central que van a votar en ese proceso de elección de las nuevas autoridades, de los nuevos integrantes del comité político, y si es posible que nos pueda compartir cuáles son las expectativas que ustedes tienen ya como el resultado global del proceso del Congreso hacia el relanzamiento de la organización. Nosotros el domingo que viene, el Comité Central ya conformado, ya cerrado. Eso debe producirse, el cierre final del padrón debe producirse el jueves en la tarde, porque en los estatutos se establece que cada miembro del comité político tiene una cuota de 1. Y ahora los estatutos dicen que es el 5% de la membresía, de la matrícula del CC. Eso nos da como 70. La cuota del comité político sería 70, que deben escogerse el jueves. Inmediatamente proceder a cerrar padrón con los que salieron electos en el proceso de este domingo, que ustedes vieron en la gran mayoría del país, más del 98, 99% del país. Creo que así, según el informe que tenemos, solamente en 2 provincias hubo impugnaciones, no más de 3. De ahí de ese proceso salen 190. Siempre en la misma proporción de la cantidad de diputados existentes. Por ejemplo, Monteplata, la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria, tiene 3, porque son 3 diputados. Las provincias de 2 tienen 2 miembros del Comité Central. Entonces, el domingo se procederá a escoger al presidente del partido, al secretario general y el nuevo comité político, que ahora sube a 51, sube 6, con unas ratificaciones que son el que haya sido presidente del partido, el que haya sido
candidato a la presidencia de la República, el que haya sido secretario general, esos no van al proceso. Se ratifican dos figuras, dos ex vicepresidentes, una ex y un ex, en este caso, que son Jaime David y Margarita Cedeño, y después todo el mundo va al ruedo. Charlie, Soraima, Luis y Guarocuya, este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo va a transformar el modelo de oposición pasivo que han llevado hasta el momento? Dentro de los 3 proyectos de reforma que se han sometido al mismo tiempo, más el proceso del sometimiento del presupuesto del 2025, muchos de los que han demandado participación de la oposición, incluidos los medios de comunicación, han dicho, se necesita que la oposición sea más fuerte y que en procesos como este tome participación y presente propuestas formales para que la sociedad luche acompañada de la oposición, porque los partidos políticos son importantes también para esta cadena de democracia. ¿Cómo puede esperar la sociedad dominicana que el PLD se transforme con este proceso para tomar una participación activa en estos 4 años de gobierno? Mira, déjame yo responder, porque Guarocuya quiere responder, pero déjame decirte algo con toda honestidad, te respondo. El tema no es la respuesta. Yo te lo voy a responder con una pregunta, no a ti, sino a veces nosotros, los seres humanos, andamos tratando de tener siempre la respuesta más inteligente, más interesante, más conceptualizada, más adornada. Y a veces nos perdemos en que a veces es mejor ver cuál es la pregunta. Yo no creo ahora mismo, y se vivió en este proceso, mira, te lo estoy diciendo con toda honestidad, no creo que ahora mismo, independientemente de cualquier cosa, la sociedad, sin ponerle nombre, ni apellido, ni cara, quiera ser acompañada por partidos políticos. Porque realmente la campaña contra nosotros ha sido bestial, contra los partidos políticos. Ha sido bestial, bestial. La antipolítica ha cogido cuerpo real, y ojalá me pongan en el contexto en el contexto general y real de lo que estoy diciendo. La antipolítica ha tomado mucho cuerpo. Entonces, vivimos el proceso del 19, de la Marcha Verde, vivimos el proceso de la Plaza de la Bandera. ¿Dónde están hoy? No existen, están en la nómina pública. Entonces también los movimientos, es así, los movimientos también se han deslegitimado. Se han deslegitimado. Yo creo, lo que está pasando es peligrosísimo, y lo decíamos allá adentro, es peligrosísimo, es peligrosísimo. Miren lo que está pasando en Alemania, miren lo que pasó en la Argentina, miren lo que está pasando, el trabajo que le dio al macronismo, a ese macronismo que surgió con tanta fuerza. Miren lo que está pasando en Italia, miren lo que está pasando en España, en la vieja Europa, la rancia Europa, hoy rancia Europa. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, una sociedad súper polarizada. 50%, 50-50 dividida, lo de la Argentina. Entonces, aquí tiene que haber un proceso donde el principal esfuerzo de la fuerza del pueblo, del PLD, de nosotros, del empresariado, porque hoy en día en esta discusión que sale, y se lo decíamos, porque yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos ido a todos los gremios prácticamente, y estamos yendo vamos a ir a los que nos faltan, a escuchar y a conversar. Y hay una línea permanente, consistente en cuanto al discurso. ¿Quiénes son los evasores? Nosotros, los partidos políticos, somos consumidores del dinero público, ¿verdad? Golpeadores del erario por los fondos que recibimos. Hay gente que entiende que la democracia tiene que ser baratititísima, que no hay que pagar nada por ella, absolutamente nada. Veamos  veamos Bolivia lo que está pasando, veamos Ecuador,
Veamos Perú lo que está pasando. Todavía aquí no estamos aparentemente ni cerca de eso. Ni cerca yo vine. Ahora, en todo este proceso, cuando se habla de evasores, ¿de quiénes se habla? De los empresarios, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay un proceso interesantísimo que nosotros, las entidades, instituciones políticas y las instituciones, entidades sociales, tenemos que entenderlo y ser responsables. El PLD tiene que fajarse en su renovación, buscar sus nuevos rostros, sus nuevas caras, sus nuevas ideas, definir su plan de acción y ver dónde vamos a andar y dónde vamos a entrar. Guarocuya quiere agregar algo. No, muchas gracias, Charlie. En realidad era una reflexión que iba en el mismo sentido de lo que tú has planteado. O sea, yo creo que ahora le toca, incluyendo al propio partido de gobierno, al PRM y al gobierno, volver a construir una nueva legitimidad para las fuerzas políticas y sociales que no nos lleven a nosotros a un callejón sin salida. Porque eso va más allá, que era por donde iba a comenzar, de cualquier línea política que apruebe el partido en de finalizar el Congreso, porque los partidos hacen una renovación de su línea política nacional, su línea política internacional, pero más allá de esa línea política tiene que tener la legitimidad suficiente frente a la sociedad para poder ser un interlocutor válido. ¿El proceso lo fortalece? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero trasciende al propio PLD. Lo que estamos haciendo es, digamos, una reflexión que va a todas las fuerzas políticas legítimas y sociales en República Dominicana. Es decir, nos trasciende a nosotros como organización política. Porque en el fondo de lo que está en la discusión de la propuesta de reforma tributaria que se acaba de presentar y la forma en que se presentó, lo que subyace es la deslegitimidad de las propias fuerzas políticas, de las propias fuerzas sociales, de las propias fuerzas económicas, de ser interlocutores válidos entre sí. Eso es lo que hemos estado viviendo. Todo lo demás es cómo volvemos a reconstruir eso. Si lo llevamos en el Consejo Económico y Social, si creamos los espacios de legitimidad que nos permitan establecer ese diálogo, que ha sido la gran fortaleza y la gran diferenciación de la República Dominicana en la región por años. O sea, si a República Dominicana hoy se reconoce como una economía dinámica, si se reconoce como un país con capacidades de poder competir en el contexto internacional, tiene que ver con la paz política, con la paz social que nosotros hemos logrado generar, y esa paz social se basa fundamentalmente en el diálogo. Aquí se ha planteado, o algunos economistas han planteado, que si hay alguien que debe estar preocupado por el retiro de la reforma fiscal, son los partidos de oposición. Y yo quiero que ustedes me hagan una reflexión en ese sentido, entendiendo lo que significa que ese hoyo fiscal permanece y que posiblemente, si el país no avanza por un camino de saneamiento de finanzas públicas, sean a los partidos opositores a los que les toque timonear ese barco. Es brevemente la pregunta, tenemos que casi concluir. Quisiera puntualizar algo sobre esto, sobre lo que refería el secretario general Igor Cuya. No puede ser que en cada empresario la autoridad vea a un evasor. No puede ser que en cada político se vea un corrupto, se vea un ladrón. Porque esos son los temas que han terminado deslegitimando a los partidos políticos. Y entonces de pronto necesitamos el concurso de los partidos políticos para impulsar los proyectos de reformas fundamentales que necesitamos, y obviamente esos partidos políticos no tienen quizá la legitimidad que se necesita para poder contribuir en todo lo que deberían, respondiendo un poco a la preocupación de Yulisa. Obviamente que a nosotros el Congreso nos da fortaleza, pero como decía Gorcuya, el problema de la legitimidad partidaria o de la partidocracia en sentido general trasciende el esfuerzo que pueda hacer la propia organización. Entonces, respondiendo ahora a tu pregunta, mira, nosotros podemos decir que sí, que estamos preocupados y que el hecho de que no haya reforma de alguna manera nos toca, porque nosotros sí asumimos nuestra responsabilidad. Nosotros no le rehuimos a eso. Nosotros estamos conscientes de lo que es nuestra responsabilidad presente y futura. Ahora, quiero decirte lo siguiente. No solo somos nosotros que deberíamos estar preocupados. Aquí debería estar preocupado todo el mundo. Aquí debería estar preocupado el sector empresarial. Aquí debería estar preocupado la ciudadanía, porque lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica en el largo plazo, no a corto plazo. Nosotros no estamos hablando de situaciones catastrofistas de corto plazo. Eso no es verdad, porque tampoco es así. El gobierno tiene todavía espacio para maniobrar y manejarse. Ahora, a largo plazo, ¿de qué es lo que estamos hablando?
A largo plazo lo que estamos hablando es de que el gobierno mantendría bajos niveles de inversión, no va a poder hacer las transformaciones necesarias en el sector eléctrico, seguiríamos por cuántos años transfiriéndole 1.500 millones de dólares para quemarlo todos los años, pero además de eso, la infraestructura necesaria para mejorar la competitividad y la productividad no sería necesario. Eso podría afectar a largo plazo el crecimiento potencial de la economía, es decir, la capacidad de generación de riqueza durante un año, y eso ya tiene que ver con los niveles de ingreso y los niveles de bienestar futuro. Entonces, eso no es un problema solamente del Partido de la Liberación Dominicana, es un tema que atañe a toda la sociedad dominicana, y obviamente ya ahí hay que llamar, invitar a la responsabilidad, la reflexión y la responsabilidad de las autoridades que entiendan la magnitud de este problema y que ellos planteen un curso de acción. Eso es lo más que nosotros podemos hacer como partido. Pero, reitero, el problema de lo que hay detrás de la decisión no es un tema que solo concierne a los partidos. Es un tema de toda la sociedad, es un tema sobre todo donde las generaciones más jóvenes prácticamente estamos comprometiendo sus posibilidades a mediano y largo plazo, su posibilidad de desarrollo, de crecimiento personal y profesional. De eso es que estamos hablando en términos concretos, en términos de calidad de vida de la población. ¿Qué es lo que queremos? Que ya tenemos problemas hoy día con el problema del drenaje pluvial en Santo Domingo. ¿Cómo lo vamos a resolver? El problema del caos que tenemos en el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, ¿cómo lo vamos a resolver? El problema, por ejemplo, del deterioro que tenemos en calles, avenidas, en carreteras, ¿cómo lo vamos a resolver? El problema del sector eléctrico, las inversiones extraordinarias que hay que hacer ahí, ¿cómo lo vamos a resolver? Obviamente, ¿cómo vamos a llenar eso? Repito, ya los primeros que deberían de tomar decisión sobre eso son las autoridades. Bueno, de manera breve, yo iba justo en esa dirección, que cuando mencionaba que no era un acto de responsabilidad del gobierno, es porque en definitiva no somos solo los que pertenecemos a los partidos políticos quienes debemos estar preocupados, sino que el mismo gobierno, si tuviese esa visión clara de país, que entiendo que lo ha estado trabajando, debe entender las implicaciones de esta decisión, debe abrirse al diálogo, a consensuar, y sumado a eso, ¿cuál es nuestro rol en este momento? Estamos aquí, y lo quiero decir desde mi punto de vista también, porque como decía Santo Tomás, la mejor manera de servir a la sociedad es a través de la política. Si nosotros hemos decidido estar ocupando roles y ser miembros militantes de un partido político, es porque entendemos que desde ahí podemos escuchar a la ciudadanía y ser voz para tantas personas que al día de hoy no tienen quien les escuche y quienes de alguna manera pongan en relieve sus necesidades. Y yo lo digo porque estoy muy cerca de comunidades, de personas donde hago diferentes tipos de trabajos sociales y veo la impotencia ante el déficit del sector eléctrico cuando en las noches no pueden dormir, cuando vemos su preocupación ante propuestas como estas que le afectaron hasta la salud mental a muchas personas porque estaban en mucha incertidumbre. Ahora los mercados internacionales también ven incertidumbre en la República Dominicana y por eso es que hablo de una visión de Estado. Una visión de Estado que pasa por entender cómo una decisión tiene repercusiones en el corto, mediano y largo plazo. Gobernar no es cosa fácil. Requiere del entendimiento y de escuchar a todos los actores para garantizar el desarrollo y la estabilidad económica, política y social. Entonces, en sentido general, es a lo que nosotros estamos llamados a hacer y aportar nuestro granito de arena desde el corazón, escuchando realmente las necesidades de todos los actores. Bien, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta mañana acá en Despierta con CDN. Gracias a Charly Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, también a Guarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, Soraya Coyo Express, ex candidata a la vicepresidencia de la República, y también el señor Luis Reyes, ex director de presupuesto, por habernos acompañado. Les deseamos suerte en su proceso el próximo domingo. Veremos el resultado y nosotros vamos a ampliar esta entrevista además en el periódico El Caribe, en su versión impresa y también digital. Vamos a pausa.
Un saludo a todos que están allá en el estudio y también a los televidentes. Hoy les vamos a hablar sobre si puede la persona que va a migrar a los Estados Unidos utilizar sus recursos económicos y ser su propio patrocinador. Pues muchas veces la persona que está peticionando por nosotros no tiene los recursos suficientes para calificar como patrocinador y entonces podemos utilizar los recursos de la persona que va a migrar a los Estados Unidos. Incluso los ingresos que recibe de un empleo, si se muestra que este empleo se va a poder mantener cuando la persona migra a los Estados Unidos. Un ejemplo de ello es las personas que están trabajando de manera remota. Si podemos mostrar que la persona va a continuar con su empleo, se puede utilizar estos recursos y también los activos. ¿Qué son activos? Pues los que son los bienes muebles e inmuebles que se pueden liquidar de una forma rápida. Es decir, que si los vende vas a recibir un dinero de una manera rápida. Podría utilizarse, por ejemplo, una casa, que si un bote, un auto, dinero ahorrado, personas que tienen dinero en bolsas, si tengo una propiedad que está rentada, ese dinero de la renta se podría utilizar como ingresos para mostrar la capacidad económica de la persona que va a migrar hacia los Estados Unidos. ¿En qué situaciones se necesitan este tipo de patrocinio? Pues en todas las peticiones familiares, las personas van a necesitar siempre de un patrocinador y por ello entonces podría salvarse el proceso por él y la persona que va a migrar a los Estados Unidos, por la persona misma, sin necesidad de, pues, de requerirle a un individuo que sea el copatrocinador, ya que muchas veces las personas se niegan a ser copatrocinadores debido a las obligaciones que envuelve el aceptar ser patrocinador de. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y recuerden que pueden contactarse conmigo a través de las redes sociales Migración Sin Fronteras 305, que es el Instagram y el Facebook. Un saludito allá